¿Alguna vez abres la cocina de un Airbnb y no encuentras la sartén, ni sabes cómo encender la placa? Pasa mucho, ¿eh? Hoy te damos el vocabulario exacto para la cocina del Airbnb y frases simples para pedir lo que falta. Sí, concreto y útil, desde nevera y horno hasta fregadero, estropajo y bueno, como decir, oye, falta un cazo. Todo a nivel A2 para situaciones reales cuando cocinas en un Airbnb, como hacer pasta o un desayuno rápido. Hola, soy Carlos, ¿qué tal? Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos al lío. Primero, los objetos grandes de la cocina, ¿sí? Claro. Tienes la nevera, que a veces dice frigorífico, y el congelador. Luego el horno, el microondas y la placa, que también llaman vitro o inducción. Si no enciende, muchas veces hay que pulsar el botón de encendido y subir la potencia con más. Y ojo con esto, tostadora para el pan, cafetera para el café y tetera para el té. Si dudas, pregunta, ¿cómo funciona la cafetera? Es una frase corta, muy útil. Ahora los utensilios para cocinar: olla es grande para sopa o pasta, cazo es pequeño, como una mini olla con mango, sartén es plano para freír. Y tapa es la cubierta de la olla o la sartén. Los cubiertos: cuchillo para cortar, tenedor para pinchar y cuchara para sopa. La pequeña para postre o café es cucharita. Y platos: plato llano, plato hondo y también bol para ensalada o cereales. Luego cosas que siempre buscas y nunca ves: tabla de cortar, pelador para pelar, abridor para botellas y sacacorchos para vino. Hay colador para la pasta, que es esencial si haces espaguetis, ¿no? Zona de limpieza: fregadero es el lavabo de la cocina, grifo es de donde sale el agua. Jabón de platos, estropajo para fregar, y bayeta o trapo para limpiar. Si hay lavavajillas, es el lavaplatos eléctrico. Vale, hagamos un mini roleplay rapidito, que así se pega. Yo soy la invitada y tú el anfitrión, ¿ok? ¿Listo? Hola, soy Carlos, el anfitrión. Dime, ¿qué necesitas? Hola Carlos, buenos días. Oye, en la cocina no veo una sartén y quiero hacer huevos. ¿Tienen una? Y perdona, ¿cómo enciendo la placa de inducción? Claro, ahora te llevo una sartén. Para la placa, pulsa el botón de encendido y luego el número 6, que es potencia media. Si no funciona, hay que poner la olla o la sartén encima primero. Genial, gracias. Y una cosa más, ¿tienen sal y aceite? Solo un poco para hoy. Sí, en el armario de la derecha. Hay sal, aceite y vinagre. Si te falta algo más, escribe por el chat, sin problema. Vale, hasta aquí el roleplay. Fíjate en las frases: no veo una sartén, ¿cómo enciendo? ¿Tienen sal y aceite? Son directas, amables y funcionan en cualquier Airbnb. Total. Y ahora, un aviso de pronunciación, porque, pasa mucho, la gente confunde cuchillo y tenedor. Cuchillo corta, tenedor pincha. Y, por favor, no digas nudillo, que es el dedo, la parte de la mano. A un amigo le salió un nudillo en una cena, y, bueno, risas nerviosas. Ay sí, lo escuché también. Si te bloqueas, respira y describe la cosa para cortar o el de pinchar. No es perfecto, pero te entienden y luego ya dices la palabra correcta: cuchillo o tenedor. Otro tip muy práctico: al llegar, toma 2 o 3 fotos de la cocina, tal cual está. O sea, la encimera, el fregadero, el horno. Así evitas líos si hay una mancha vieja o un vaso roto de antes. Sí, y esto no es teoría. Un huésped contó que dejó una reseña de 3 estrellas por cocina sucia y el anfitrión le envió una factura de $640 por limpieza profesional. Uf. Con fotos al inicio tienes prueba y la verdad, muchos conflictos no empiezan. Vamos con normas típicas de la casa, que siempre salen. Frases muy comunes: por favor, lava los platos antes de salir, no dejes comida en la nevera. Apaga la placa y el horno después de usar, saca la basura.
Si dudas, pregunta, ¿dónde tiro el vidrio y el papel? Y si falta algo, escribe claro y corto. Hola, falta un colador para la pasta, ¿podrían traer uno? El tono amable abre puertas, ¿sabes? Nada de ataques, solo necesidad concreta. Verbos útiles en la cocina. Hervir es cocinar en agua muy caliente, como cuando haces pasta. Freír es con aceite, en la sartén. Si no estás seguro, pregunta, ¿puedo hervir aquí? ¿O puedo freír pescado? No quiero olor fuerte. Pequeño truco a dos para aprender rápido, cocina pensando en español. Por ejemplo, dices en voz baja, abro la nevera, cojo la olla, pongo agua, enciendo la placa. Es como una mini inmersión en tu Airbnb. Y etiquetas simples ayudan. Si viajas con papelitos, pones sal, azúcar, aceite en los botes. Así repites sin estudiar listas, y tu cerebro lo guarda mejor, ¿no? Vale, pausa y mini quiz a ver si vamos bien. Ronda rápida, ¿qué significa fregadero? Es el lugar donde lavas los platos como el sink en inglés. Y cazo. Es la olla pequeña con mango. Otra, si dices sacacorchos, ¿para qué es? Para abrir una botella de vino. Y tapa, ¿qué era? La cubierta de la olla o la sartén. Fácil, pero conviene repetir. Seguimos. Si la placa no calienta, prueba esto. 1. Pulsa encendido. 2. Sube potencia. 3. Pon el recipiente encima. Si nada funciona, escribe, hola, la placa no calienta, ¿hay algún truco? Con truco suena suave y amable. Y si no hay horno y quieres pizza, pregunta alternativas. ¿Puedo usar el microondas para calentar la pizza? No queda igual, pero te dicen si hay bandeja, si hay modo creep o si mejor usar la sartén con tapa. Para el café, pregunta el tipo, ¿la cafetera es italiana, de cápsulas o de filtro? Luego, ¿dónde están las cápsulas? ¿O puedo usar café molido? Son 2 frases y ya estás desayunando. Vamos con otro roleplay, muy cortito. Yo soy huésped y tú eres anfitriona por chat, ¿vale? Dale, soy la anfitriona. ¿Qué te pasa? Hola, buenas tardes. No encuentro el abridor para una botella. ¿Tienen un abridor o un sacacorchos, por favor? Hola, sí, está en el cajón de la izquierda, junto a los cubiertos. Si no lo ves, te llevo uno en 10 minutos. ¿Algo más? Gracias, con eso basta. Ah, y no estoy seguro del reciclaje. ¿Dónde tiro el vidrio? El vidrio va en el cubo verde del balcón, y el papel en el azul. La basura orgánica, en el gris de la cocina. Gracias por preguntar. ¿Listo? Fíjate en el tono, directo pero amable. Preguntas concretas, tiempos claros, en 10 minutos. Así evitas malentendidos. Errores comunes que veo, gente dice cacerola por todo. Mejor separa, olla grande, cazo pequeño y sartén plana. Y otra cosa, no digas cuchillo cuando quieres tenedor, que luego comes sopa con miedo, ja, ja. Si temes confundir palabras, usa la técnica de pares, dilo en voz alta, lento. Cuchillo para cortar, tenedor para pinchar. 2 veces hoy, 2 veces mañana. Funciona, de verdad. Tema limpieza rápida al salir, deja el fregadero vacío, pasa la bayeta a la encimera y apaga todo. Si el lavavajillas tiene modo corto, dile, voy a poner un lavado corto. Y listo, buena imagen. Y si algo se rompe, sé claro. Se rompió un vaso. Lo siento, ¿cuánto cuesta? Frases simples, responsables. La mayoría de anfitriones agradecen la honestidad. También puedes prevenir líos con esta frase al llegar, si algo falta en la cocina, ¿prefieren que les escriba por el chat o deje una nota? Así sabes el canal y ya. Ah, y recuerda leer las normas de la casa. Si dice no freír pescado, respétalo. Si necesitas, pregunta alternativas, ¿puedo cocinar al horno mejor? Todo queda claro. Pequeña lista final de superútiles, encender /apagar,
enchufar / desenchufar, botón, bandeja del horno, temporizador, salero. Con estas navegas la cocina como local. Y una última estrategia de aprendizaje, prepara una receta sencilla, pero en español. Por ejemplo, hervir pasta, colar, añadir aceite y sal. Dices los pasos mientras lo haces. Memoria y acción, y o sea, te queda. Pregunta para ti que escuchas, ¿qué objeto te falta siempre en un Airbnb, y cómo lo pides en español? Cuéntanos tu frase exacta, así todos aprendemos una fórmula real. Y ya cerramos. Como dijimos antes, la lección interactiva completa, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. ¡Hasta la próxima!